De acuerdo con una firma encuestadora tunecina, Kais Saied y Nabil Karoui serían los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta presidencial de ese país norafricano que será realizada el 13 de octubre. La jornada electoral, la segunda desde la independencia del país, transcurrió con normalidad pero con baja participación ciudadana. Y avanza a esta hora en Luxemburgo el encuentro entre el primer ministro británico Boris Johnson y el jefe de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker para acordar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La frontera entre las dos Irlandas es el tema de discrepancia entre las partes. Y en disturbios y enfrentamientos entre ciudadanos y la policía terminaron los actos conmemorativos de la independencia de Honduras. Varios grupos de manifestantes piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, acusado por Estados Unidos de recibir dineros del narcotráfico. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Finalizó en Túnez la jornada de votación de cara a las elecciones presidenciales de ese país norafricano. Los triunfadores de esta primera ronda electoral serían el candidato independiente Kais Saied y el magnate de los medios de comunicación detenido Nabil Karoui. En el siguiente reportaje les damos más detalles de estos dos candidatos que disputarán la segunda vuelta que se llevará a cabo el 13 de octubre. Los resultados aún son preliminares, pero si se confirman es un triunfo para el populismo. Kais Saied ha quedado en primer lugar por delante de los candidatos más prominentes. El profesor de Derecho y experto en asuntos constitucionales evitó adherirse a un partido político. En cambio, hizo lobby puerta a puerta para obtener el apoyo de su plataforma conservadora. Saied ha expresado puntos de vista polémicos sobre la homosexualidad, está en contra de la igualdad de género en las leyes y respalda el regreso de la pena de muerte. Se presenta a sí mismo como un candidato anticorrupción y condena lo que considera el incumplimiento de Túnez a las leyes constitucionales. Entre tanto, el segundo en la encuesta de boca de urna también puede ser un populista, pero uno que contrasta con el austero profesor de Derecho. Conocido como el Silvio Berlusconi de Túnez y actualmente tras las rejas, Nabil Karoui es uno de los magnates de los medios más influyentes en el país. Construyó su atractivo utilizando su canal de televisión Nesma. Transmitió sus viajes de caridad para entregar ayuda alimentaria en medio de la insatisfacción generalizada en todo el país por la crisis económica. Pero mientras se presenta a sí mismo como un antisistema, Karoui ha estado involucrado durante mucho tiempo en la escena política de Túnez. Hasta 2017 fue miembro del partido político del fallecido presidente Beji Caid Essebsi. Después de separarse, el canal de televisión de Karoui se volvió mucho más crítico del gobierno. Karoui fue arrestado y puesto en prisión en agosto por cargos de evasión de impuestos y lavado de dinero, cargos que según sus simpatizantes son por motivos políticos. Mientras espera un veredicto, al candidato se le ha dado luz verde para competir en la contienda. Pero si es hallado culpable, tendrá que abandonar cualquier esperanza de gobernar. Y avanza en la ciudad de Luxemburgo la reunión entre el primer ministro británico Boris Johnson y el jefe de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker para explorar posibilidades para poder conseguir un acuerdo sobre el Brexit. A menos de 7 semanas de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, el premier británico no ha conseguido un acuerdo con Bruselas sobre cómo llevar a cabo esta separación. El tema central de este encuentro se enfoca en el futuro de la frontera terrestre entre la República de Irlanda, que es integrante de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que hace parte del Reino Unido. Vamos a conocer más detalles con nuestra corresponsal permanente en la ciudad de Bruselas, Esther Herrera. Esther, muy buenos días para usted, muy buenas tardes allí en Europa. ¿Y se espera algún avance en este tipo de negociación, teniendo claro que las partes tienen puntos de vista completamente radicales? Johnson quiere un nuevo acuerdo bajo sus términos, mientras que Bruselas ya ha dicho que todo está pactado y que no dará su brazo a torcer. Buenos días, Santiago. Así es, en estos momentos se está produciendo este almuerzo de trabajo entre Boris Johnson y Jean-Claude Juncker. Ahora mismo los avances que se puedan producir, la verdad es que son muy limitados porque Boris Johnson insiste que en esta primera reunión que va a tener con Jean-Claude Juncker desde que es primer ministro, sí está habiendo avances, que pueda haber progresos y que realmente pueda haber un acuerdo para poder marcharse el 31 de octubre de la Unión Europea, algo que no está claro teniendo en cuenta que el Parlamento británico ha insistido
en que Londres tiene que pedir una extensión a la Unión Europea para poder seguir negociando y encontrar una solución. Pero Jean-Claude Juncker no es tan positivo como Boris Johnson. En una entrevista este pasado fin de semana aseguró que es bastante pesimista sobre el avance de las negociaciones. Aún así, hace escasos minutos antes de este almuerzo de trabajo ha asegurado que la Unión Europea nunca pierde la paciencia. Tampoco es positivo el negociador europeo Michel Barnier, también presente en esta comida en Luxemburgo, quien aseguró la semana pasada en que la posibilidad de que el Reino Unido marche de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo el próximo 31 de octubre es cada vez más real. Lo cierto es que, como comentabas, la situación está muy bloqueada porque Boris Johnson insiste en un cambio en el acuerdo de salud, especialmente en la salvaguarda de Irlanda del Norte, en que se acordó que a falta de cualquier solución la República de Irlanda e Irlanda del Norte no deberían tener ninguna frontera física, pero Bruselas insiste en que haya algún tipo de insiste en que haya una propuesta concreta encima de la mesa, algo que de momento no ha ocurrido. Esther, muchas gracias por esta información desde Bruselas y pues todo parece que estamos en el mismo punto muerto en el que ha estado el Brexit desde hace varios meses. Vamos a avanzar con otros temas de la agenda del día. Fuertes disturbios tuvieron lugar en diferentes ciudades de Honduras entre la fuerza pública y ciudadanos, tanto simpatizantes como opositores del gobierno. Los hechos tuvieron lugar en medio de los actos conmemorativos por el aniversario número 198 de la independencia de ese país centroamericano. Varios grupos de manifestantes exigieron la salida del presidente Juan Orlando Hernández luego de que un tribunal de Estados Unidos lo señaló de haber recibido dineros procedentes del narcotráfico para financiar su campaña presidencial del año 2013. Yurani Arciniegas tiene más detalles. Un aniversario de independencia marcado por actos divididos entre la oposición y el gobierno. En Tegucigalpa, la capital, la celebración estuvo empañada por enfrentamientos entre los adversarios del presidente Juan Orlando Hernández, que lanzaron piedras y prendieron fuego en las calles, y la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Que pago mis impuestos, le exijo a este régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández que se vaya del país, le exijo que se vaya del país y que deje que Honduras desarrolle. Las protestas contra el mandatario reelegido en 2018 han aumentado en el último mes luego de que un tribunal de Estados Unidos lo acusara de utilizar dinero del narcotráfico para su primera campaña presidencial en 2013 y posteriormente tener vínculos con delincuentes para mantenerse en el poder. El mandatario afirma que se trata de una venganza, según él, por haber acabado con la impunidad para quienes trafican con drogas. Porque hoy no hay democracia, hoy hay una dictadura criminal comprometida y señalada por delitos de corrupción y de narcotráfico. Entre tanto, al otro lado de la capital, en el Estadio Nacional, el jefe de Estado hondureño encabezó actos militares y desfiles por la independencia junto a decenas de sus simpatizantes. Los enfrentamientos del domingo dejan un número indeterminado de heridos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente de ese país por más de 50 estados alrededor del mundo, anunció que abandonará la mesa de diálogo con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Los diálogos auspiciados por el Reino de Noruega, que tenían lugar en la isla de Barbados, en el Caribe, hacían parte de una iniciativa internacional para buscar una salida a la crisis política que está viviendo Venezuela. El anuncio tiene lugar luego de que Nicolás Maduro suspendiera las negociaciones el pasado 7 de agosto en rechazo al apoyo que Guaidó da a las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. Y el precio internacional del petróleo se disparó después de que el gobierno de Arabia Saudita y la compañía petrolera Aramco afirmaran que les tomará meses recuperar el nivel de producción de crudo después de los ataques a dos de sus principales instalaciones de almacenamiento y refinamiento de crudo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá una respuesta militar si comprueba que Irán tuvo que ver en estos ataques y que está cargado y listo para responder. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, enfatizó en que estas acusaciones desde Washington, hechas por el gobierno de Estados Unidos, sobre la implicación de la República Islámica en estos ataques son falsas.
Rechazamos este tipo de declaraciones y proyecciones. La República Islámica de Irán ha declarado claramente que apoya al pueblo de Yemen y sus derechos, pero acusar a la República Islámica de Irán con estos ataques y medidas de defensa se ajusta a la política de máxima falsedad de Estados Unidos, que adoptaron después de sus fracasos. Israel se prepara para la repetición de las elecciones parlamentarias en un escenario de división muy parecido al escenario que vivió en abril pasado, en donde no fue posible conformar una coalición de gobierno liderada por el partido del actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Álvaro Cordero nos amplía en su informe. Israel vuelve a las urnas, con un escenario muy fragmentado que no facilitará el gobierno ni al bloque de derechas de Benjamin Netanyahu ni al bloque del opositor Benny Gantz. En abril, los resultados conformaron el parlamento más fracturado de la historia, y aunque la derecha sumó mayoría, el ultraderechista Avigdor Lieberman se negó a dar su apoyo a Netanyahu. Lieberman es un ultranacionalista, pero laico, y rechaza que los ultraortodoxos tengan cada vez más cosas que decir en la política de Estado. El Likud ha fallado en la misión de formar una coalición y un gobierno. Debido a su sumisión a los ultraortodoxos, asumieron plena responsabilidad de que el Estado de Israel regrese a otras elecciones. Netanyahu ya no cuenta con el sector ultraderechista laico y solo puede sumar con los ultraortodoxos. Por ello, lleva semanas prometiendo hacer realidad algunas de sus demandas, como aprobar nuevos asentamientos de colonos y anexionarse el Valle del Jordán. Es increíble, simplemente increíble. Lieberman es ahora parte de la izquierda. Él es el nuevo del bloque de la izquierda. La gente de derecha le ha dado su voto y él ahora no da su mano a un gobierno de derecha. La oposición intenta sumar apoyos contra Netanyahu y para ello cuenta con la población árabe del país, que actualmente es más del 15%. El problema es que los partidos arabistas no quieren entrar en ningún gobierno y probablemente todo vuelva a depender del deseo de Lieberman. Hablamos ahora de Argelia. El jefe del Estado interino de ese país, Abdelkader Ben Salah, convocó a elecciones generales para el próximo 12 de diciembre. En dichos comicios será elegido el sucesor de Abdelaziz Bouteflika, quien renunció a su cargo el pasado mes de abril tras haber gobernado Argelia por más de 2 décadas. La fecha llegó. Las próximas elecciones presidenciales en Argelia tendrán lugar antes de final de año. El presidente interino Abdelkader Ben Salah hizo el anuncio durante una locución en televisión. En esta misma ocasión he invitado a la élite política, a los líderes nacionales y a la sociedad civil a participar en una discusión inclusiva para llegar a un consenso de soluciones, sobre todo en lo relacionado con las próximas elecciones presidenciales. En los comicios se elegirá al sucesor de Abdelaziz Bouteflika, quien renunció a su cargo el pasado mes de abril. Unas elecciones que fueron reclamadas por el jefe del Estado Mayor de la Armada, Ahmed Gaid Salah. Pero muchos argelinos se oponen. Ellos quieren primero un cambio de sistema antes de ir a las urnas. Para algunos, este es un pulso entre el hombre fuerte de Argelia y los manifestantes. El régimen juega a sobrevivir. Ellos saben que lo que está en las calles es el final del régimen militar y el paso a una democracia con un gobierno civil. La movilización en las calles y el Hirak o manifestación popular siguen siendo muy importantes. El movimiento ha entrado en su 13ª semana de manifestaciones consecutivas este viernes. Los manifestantes aún reclaman la renuncia de todos los antiguos fieles al presidente Bouteflika antes de los comicios presidenciales, empezando por el primer ministro Nordin Bedoui, quien todavía no ha renunciado a pesar de los repetidos anuncios de su salida inminente. Y por supuesto, la del mismo Abdelkader Ben Salah. Y terminamos esta edición de noticias con estos particulares manifestantes. A simple vista, estas personas equipadas con máscaras antigas, abrigos y cascos parecen estar listos para participar en las más recientes protestas en las calles de Hong Kong. Pero se trata de manifestantes miniatura y están inmóviles. Su creador afirma que este es un método para documentar estas protestas antigubernamentales en esa excolonia británica. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Usted puede encontrar más información en france24.com, en las redes sociales y también en la app en sus dispositivos móviles. Siga con nuestra programación. Feliz día.